Hemos tratado el tema de filosofía en base a sus conceptos, qué es la filosofía, cuál es su objeto de estudio, las ramas de la filosofía, exponentes de la filosofía. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo anterior y vamos a agregar algo más a lo que corresponde a filosofía. Concepto, definición, etimología, ramas de la filosofía, objeto de estudio, características de la filosofía. Vamos a añadir un poco, para terminar con esto, el devenir de la filosofía. Bien, entonces, vamos empezando esto. Bien, entonces, vamos a ver las llamadas ramas de la filosofía, a recordar un poco. Vamos a recordar un poco. Bien, entonces, recordando un poco lo que habíamos hecho en filosofía, podemos decir lo siguiente, tratando de compartir, ya estamos compartiendo la imagen. Tenemos las divisiones de filosofía, que equivale a las ramas de la filosofía. Bien, tenemos dentro de estas ramas de la filosofía, cuando decimos ramas son una suerte de divisiones, o mejor aún, subdivisiones de la filosofía. Hay divisiones, hay subdivisiones de la filosofía también. En esta suerte de ramas de la filosofía se dan estos aspectos de división de acuerdo a el objeto de estudio de las mismas. Entonces, como la filosofía es muy amplia y estudia el conocimiento de manera total, se la ha dividido en ramas. Se la ha dividido en ramas, se la ha clasificado en ramas o disciplinas. Estudia el ser, causas y principios últimos de la realidad. Se divide en ontología y teleología. Estudia vamos a decir así, el ser, causas y principios últimos de la realidad. Se divide en ontología y teleología. Cuando hablamos de ontología, hablamos del ser. Ontología es el ser y teleología es aquello que está alejado, muy lejos o lo más lejos de nuestra realidad. También se dice metafísica a lo sobrenatural. Y podemos decir, a ver si alguien apaga su micro, por favor. Bien, apagaron su micro. Bien, si quiere alguien participar, ya sabe, levanta la mano o se va a interrumpir. Profesor, por lo demás, mantengan cerrados sus micros si no van a participar. Bien, entonces, aquí tenemos metafísica, hablamos de ontología y hablamos de teleología. Ontología refiere al ser, a aquello inmaterial que hay en nosotros, que consideramos inmaterial, el ser, y también la teleología, aquello que está lejos, lo más alejado de la realidad. Otros señalaban también que la metafísica estudia lo sobrenatural. Bueno, en fin. Pero si hablamos de lo sobrenatural, estaríamos hablando de aquellas cosas que más están con lo místico y con lo religioso. Hace tiempo se ha dividido el tema de la teología de la religión el tema teológico está dentro de la religión, disculpen el error. Hace tiempo que se había manifestado que la religión tiene su ámbito de estudio y también su ámbito de estudio tiene la filosofía. Pero la religión, en este caso la teología, cuando hablamos de teología, estamos hablando del estudio de Dios, de todo lo que tiene que ver con Dios, y en este sentido la teología va por el lado de la religión. En fin, ahí tenemos metafísica, según este cuadro. Luego tenemos la axiología.
Es la ciencia que estudia la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. ¿Ah? Es la ciencia que estudia la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. Volvemos a la primera, la metafísica. Vamos a decir que este es un enfoque más actual. Hablamos de que estudia el ser y principios últimos de la realidad, aquello que está más allá de la realidad. Tenemos ontología, el ser, ¿no? Decimos, es nuestro ser, aquello que construimos, aquello material que construimos en torno a nosotros mismos y que tiene que ver con nosotros mismos, con, como, vamos a decir, como personas. Muchas veces decimos con nuestra alma. Bien, pero nuestra alma mientras estamos vivos. Entonces se estudia el ser, la ontología. Y la teleología, aquello que está muy alejado de la realidad, más alejado alejado de aquello que puede percibir nuestros sentidos. Ahora, a la axiología estudia los valores y los juicios valorativos. Cuando hablamos de valores, nos estamos refiriendo a aquello que tiene que ver con nuestros principios morales, con nuestros principios morales, con nuestros principios éticos. Lo vamos a estudiar, está más abajito, de aquí lo analizamos, también lo vamos a estudiar. Pero los valores son aquellos juicios que hacemos sobre el bien y el mal. Está relacionado a la ética. Lo que pasa es que los valores están referidos a aquello que no solo tiene que ver con el individuo, sino tiene que ver con el individuo en su relación con los demás. Entonces, decimos, es la ciencia que estudia la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. Al grano, ¿cuáles son los valores? La justicia, otro valor es la honestidad, otro valor, aparte de la justicia, la honestidad, la igualdad, la libertad. La lealtad, profe. Muy bien. Entonces, todos estos son valores, ¿no? Valores. También bueno, se menciona a veces la puntualidad, se menciona a veces también al respeto, ¿no? Como valores, ¿no? Son principios, ¿no? Estudia aquellos valores a los que consideramos principios de nuestra manera de proceder ante los demás. ¿Ya? Esos son los valores. Se estudia la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. Bien. La estética, dice, es la ciencia que estudia la esencia y la percepción de la belleza. ¿Ya? En suma, podemos decir que la estética está relacionada a la belleza, la axiología a los valores o principios que tenemos las personas, y la metafísica es todo aquello inmaterial, que estudia eso que nosotros percibimos como inmaterial. Bien. Cuando hablamos de estética, por decirlo así, estamos hablando de aquello que consideramos hermoso, bello, la melodía que nos gusta, ¿no? Podemos ver una imagen que nos gusta. Entonces decimos, es hermoso, está bello, pero ¿qué en realidad es bello? ¿Qué en realidad es hermoso? ¿Por qué razón percibimos lo bello, lo hermoso? Eso estudia la estética. La ética estudia la bondad y la maldad en nuestro comportamiento, es decir, es aquello que estudia ese discernimiento que tenemos entre el bien y el mal, que hacemos los seres humanos entre el bien y el mal. Los únicos que hacemos ese discernimiento sobre algo que es bueno o malo, que está bien o que está mal, que es correcto o es incorrecto, somos los seres humanos. Por ejemplo, cuando uno estudia una profesión, se da el curso de ética profesional. Bueno, eso también es intrínseco. Nos están diciendo nuestros colegas que nos están enseñando una carrera, es decir, estamos estudiando una carrera y hay quienes nos están enseñando, nos están formando en la carrera,
nos hablan de la ética, de cómo se debe proceder. Por ejemplo, un profesor no debe estar pidiendo cosas para aprobar a los alumnos. El profesor debe aprobar al alumno que realmente ha demostrado que está aprendiendo, al alumno que ha cumplido las metas o los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, vamos a decirlo en el lenguaje de ustedes, el profesor debe aprobar al alumno que realmente aprendió. O si el profesor quiere ayudar a un alumno que tiene problemas para desempeñarse en ese proceso, me refiero al proceso de aprendizaje, entonces el profesor puede darle una ayuda, pero es una ayuda voluntaria. Bueno, voluntaria, pero también ética de parte del profesor. Debe ayudar al alumno que está en problemas, pero de manera desinteresada. Solo el único interés, en este caso, para hacer una excepción, debe ser que el alumno logre aprender algo. Como el médico también debe decirle la verdad a un paciente. Señores, sí se puede hacer algo por esta persona. O, señores, lo siento, no hay nada que hacer, lo único que me queda es desahuciar al paciente. No va a poder sobrevivir. El médico debe ser honesto. Esa es ética. Como el policía tampoco debe aceptar sobornos. Esa es ética. Vamos a la llamada filosofía de la historia. Esa relación entre historia y filosofía. Es que la historia es la columna, el eje vertebral, el que vertebra, el que integra a las ciencias sociales y también a la filosofía. Estudia el desarrollo en el que los seres humanos escribimos nuestra propia historia. ¿Ya? Estudia el desarrollo estudia el desarrollo en los que los seres humanos escribimos nuestra propia historia. Después tienen la filosofía de la naturaleza, llamada también filosofía natural. Explica los principales fundamentos de la naturaleza. Los seres humanos también le encuentran un sentido a la naturaleza. Cierto que la naturaleza tiene su propio sentido, sus propias leyes, propios de la naturaleza misma, y esos tienen otro objeto de estudio. Pero cuando hablamos de filosofía de la naturaleza, es decir, ¿en qué medida es necesaria la naturaleza para el ser humano? ¿Por qué la naturaleza es la plataforma donde vive el ser humano y hace y realiza sus obras? En fin. Después tenemos la llamada filosofía del hombre, la ciencia que estudia la integridad del hombre, manifiesta y atestiguan la presencia del hombre. También se le conoce a esta filosofía del hombre como antropología filosófica, ¿ya? Como antropología filosófica. La epistemología se ocupa de la definición del saber y los conceptos relacionados con fuentes, criterios y tipos de conocimiento. Es decir, a ver, vamos primero con la filosofía del hombre. Dice, la ciencia que estudia la integridad del hombre y manifiesta y atestiguan la presencia del hombre. ¿Por qué el hombre existe? ¿Por qué? ¿Para qué existe el hombre? ¿A dónde apunta la existencia del hombre? ¿Ah? Estudia al hombre no en sus aspectos físicos, como la antropología convencional, no en sus aspectos culturales, como los estudia la antropología convencional. La antropología filosófica, filosofía del hombre, estudia al hombre como entidad. Entidad en función del pensamiento humano. Estudia al hombre como entidad central del saber humano. Estudia al hombre como entidad central del saber humano.
Entonces decimos, ¿para qué está el hombre aquí? La epistemología ocupa la definición del saber y de los conocimientos relacionados con fuentes, criterios y tipos de conocimiento. El problema de la epistemología, o en tal caso, el problema por el que se ocupa la epistemología es el conocimiento. ¿Ah? La epistemología se ocupa del problema del conocimiento, es decir, ¿por qué razón adquirimos conocimiento? ¿Para qué? ¿Cómo es este conocimiento? ¿Es útil? ¿Lo necesitamos? ¿Qué tipo de conocimientos necesitamos? Eso es la epistemología. ¿Ya? Bien, también tenemos la lógica. Estudia la estructura del pensamiento, también investiga los principios de los cuales algunas inferencias son aceptables, pero sobre todo estudia la estructura del pensamiento. Por eso es que nosotros decimos, ¿es verdadero o es falso? ¿Procede o no procede? ¿Es coherente o no es coherente? Cuando vemos que una situación tiene relación con otra y a partir de eso nos la explicamos, entonces nosotros decimos, bueno, es lógico, ¿no? Hacemos ese comentario, oh, hombre, es lógico, lógico, él ha hecho esto, es lógico, lo tenía que hacer. Es decir, cuando le encontramos cuando encontramos que esa persona ha procedido como tenía que proceder, es decir, procedió tomando en cuenta una causa y encontrando el efecto de esa causa. Entonces, esta persona actuó en base a una secuencia de hechos, tuvo la lectura de esa secuencia de hechos y conforme a eso procedió. Entonces decimos, es lógico, ¿no? Entonces, le hicieron esto, él hizo esto. Y tú dices, ya, pues cosa tuya, pero lógico, ¿cómo no lo va a hacer? Le hicieron mal, entonces él tuvo que hacer esto para evitar que le sigan haciendo daño. Bien. Eso es un ejemplo nada más. Y entonces podemos decir lo siguiente para abreviar. Metafísica estudia todo aquello, bueno, todo lo que consideramos inmaterial. Aquello que consideramos inmaterial, aquello que se tiene por inmaterial, estudia la metafísica. Estudia la metafísica todo aquello que consideramos o se tiene como inmaterial. La axiología estudia los valores que consideramos principios de nuestro proceder ante los demás y con nosotros mismos. La estética, la belleza. No es más, un cuerpo humano, una chica, por ejemplo, ¿no? Porque dices que es bella. Porque nos hemos hecho un estándar de simetría, un estándar de proporciones que hacen la imagen de una mujer o un ser humano bello o hermoso. En fin. Como también de otros elementos de la naturaleza. Y también de creaciones humanas, la estética. La ética, vamos a la ética. La ética tiene que ver con el bien y el mal en función de nuestro comportamiento. ¿Ah? Estudia al bien y el mal en función de nuestro comportamiento. Tiene que ver con la bondad y la maldad, el bien y el mal. ¿Qué? La ética, cómo procedemos, o bien o mal, ética. La filosofía de la historia. Bueno, relacionamos a la historia con la filosofía. Es todo lo que el ser humano ha pensado a través de la historia. Cómo el ser humano ha pensado a través de la historia. La filosofía de la naturaleza. ¿Para qué está la naturaleza? Es lo que el ser humano se plantea. ¿Para qué está la naturaleza? Filosofía del hombre o antropología filosófica. Estudia al hombre como un ente pensante, ¿no? El hombre como generador de pensamiento y se ocupa del hombre a partir de ahí. Epistemología tiene que ver con el problema del conocimiento.
¿Para qué adquirimos conocimiento y a dónde vamos con el conocimiento? Si ese conocimiento es válido o no, si ese conocimiento sirve, no sirve, debe actualizarse, no debe, en fin, todo ese problema del conocimiento lo estudia la epistemología. Y la lógica estudia la estructura del pensamiento. Nos da, la lógica permite entender si algunas inferencias son aceptables, es decir, si algo implica o no implica, es decir, algo está relacionado a otra cosa, o si algo es verdadero o algo es falso, o algo tiene validez o no tiene validez en el conocimiento. ¿Qué nos permite eso? Estructurar el pensamiento con lo correcto o lo incorrecto, lo falso o lo verdadero, lo que se relaciona o no se relaciona, lo que se relaciona más o lo que se relaciona menos, gracias a la lógica. Esto nos permite la lógica. Ahora sí, creo que era necesario extenderse un poquito con esto. Y vamos a otro tema dentro de la misma filosofía también bastante importante. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver lo que corresponde, y yo quería ver esto, que corresponde a justamente la historia de la filosofía. Permítanme. Entonces, vamos a buscar otra imagen y vamos a mostrársela a ustedes. Bien, entonces, vamos primero con la filosofía antigua. ¿Ya? La filosofía antigua. Bien, en este sentido, si hablamos de la filosofía antigua, estamos hablando de la filosofía griega, que es la cultura que más aportó al estudio filosófico contemporáneo. Hay también otras culturas que han tenido su filosofía, pero la filosofía occidental, al conocimiento occidental, que es el conocimiento más difundido en la historia de la humanidad, lo iniciaron, bueno, dieron aportes en la antigüedad, lo iniciaron los griegos. ¿Ya? Entonces, tenemos que señalar lo siguiente: aunque otras culturas han tenido su propia filosofía, su propia manera de concebir el mundo, es la filosofía occidental la que más ha gravitado en la historia de la humanidad, la que ha definido con mayor influencia la historia de la humanidad. Bien, ahí tenemos a los filósofos griegos, que son los filósofos antiguos. Dentro de la filosofía occidental hay etapas históricas. Y empezamos con la primera, la antigua. ¿Y qué filósofos tuvieron más presencia en la filosofía antigua? Por lo menos si la estudiamos desde el presente, son los filósofos griegos. ¿Ya? Filósofos griegos, presocráticos, o los filósofos iniciadores, presocráticos, iniciadores, en fin, presocráticos, o podemos decir de la filosofía griega. Bueno, podemos definirlos como presocráticos, socráticos y metódicos. Ahora vamos a ver a todos en su conjunto. Empezamos por los más antiguos. Tenemos a Tales de Mileto. ¿Qué decía Tales de Mileto? Decía que el agua era el elemento fundamental de la vida. Para Tales de Mileto, la vida empezó en el agua y la vida se sostiene gracias al agua. Un gran aporte para la época. Vemos cuán importante es el agua para nuestra vida. Empédocles, también de antes de Cristo, más o menos por el siglo V antes de Cristo, nos decía que el universo estaba integrado por 4 elementos. 4 elementos componían el universo. El universo es la composición de 4, está compuesto por 4 elementos. Es la composición combinatoria de 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra.
Claro, no están en un amasijo, o sea, no están amontonados. Se combinan siendo cada uno de ellos un elemento propio, sin perder sus características. Estos elementos interactúan juntos y han generado el universo. Y siguen generando el universo. Aire, fuego, agua y tierra. Eso nos dice Empédocles, que el universo es la combinación de 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra. Todo esto constituye el universo. Demócrito nos dice, justo por estos tiempos, siglo V al siglo IV antes de Cristo, el mundo está compuesto por átomos. El mundo está compuesto por átomos. El átomo es la partícula más pequeña, que no tiene división. Bueno, hasta ese tiempo se creía que no tenía división. Entonces, que el mundo está compuesto por átomos. Eso nos dice Empédocles. Importante aporte, por supuesto que sí, ustedes estudian química, lo saben. El principio de todas las cosas, nos dice Heráclito de Éfeso, ¿ya? Heráclito de Éfeso, contemporáneo de Demócrito, nos dice lo siguiente. Heráclito, este que está de lila, Heráclito. El principio de todas las cosas es el fuego y nada es estático sino dialéctico, nos dice, ¿no? Bien. Para Heráclito de Éfeso, el principio de las cosas es el fuego, es decir, el principio de todo lo que percibimos, el principio del universo, de toda realidad que nos rodea, ha sido el fuego. Y que esta realidad no está estática, está en constante movimiento. Parménides nos dice: la razón es la inmutabilidad de las ideas, que informan a un mundo de individuos cambiantes, diferentes y perecederos. La razón es la inmutabilidad de las ideas. Para Parménides, nada cambiaba. Y todo estaba en nuestra idea. Bueno, el aporte es que la idea es importante, que el ser humano tiene ideas, a diferencia de otros seres. Bueno, por lo menos eso creemos hasta hoy. Pero cuán importante, la importancia que tiene para las ideas del ser humano, eso es lo que expone Parménides. Pero esto de que las ideas no cambian, sí, habría que refutarlo, ¿no? Protágoras, que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Que el hombre es la medida de todas las cosas. Eso nos quiere decir que el ser humano es el ser vivo más importante de toda la naturaleza. El ser más importante de toda la naturaleza. No vayan a confundir con creación. Eso nos dice la Biblia, eso nos dice el cristianismo, eso nos dice la religión. Pero aquí Protágoras nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, que el hombre, que las cosas están a medida del hombre, para que el hombre pueda aprovechar las cosas que tiene la naturaleza, por ser el hombre el ser más inteligente de la naturaleza. Bien, y así también tenemos a otro presocrático como Anaximandro. El mundo es indeterminado y procede del caos. ¿Ya? Dígame. A ver, el mundo es indeterminado. O sea, el universo es infinito, ¿ya? Y no tiene fin. Y procede del caos. Así se generó el cosmos, ¿no? Hubo caos, hubo un estallido, se generó el mundo así,
que se inició por el caos, se ordenó, pero no va a dejar de ordenarse. ¿Ya? Eso nos dice Anaximandro. Bien. Anaxímenes, ¿ya? Anaxímenes nos dice lo siguiente. Y tanto, a ver, si hablamos de Anaximandro, estamos hablando de pensadores son más antiguos junto con Anaxímenes, ¿no? Un poco más antiguos que los anteriores. La vida proviene del alma porque, a ver, Buenas tardes. perdón, la vida proviene del aire porque cubre la tierra de una fuerza cósmica. Para Anaxímenes era el agua, también importante, dice la provida, perdón, del aire. Anaxímenes nos dice que viene del aire, tal es el mileto del agua. Mientras que, a ver, Empédocles nos dice que viene de aire, fuego, agua y tierra. En fin. Como vemos, ¿eh? Ahí estamos hablando de elementos naturales. Ale nos habló de agua, Anaxímenes de tierra, Tales de Mileto del agua, Empédocles de la combinación de 4 elementos, mientras que Heráclito nos habla del fuego. Es decir, mientras que Heráclito menciona el fuego, y antes lo habían hecho Anaxímenes y Anaximandro, el primero con el aire y el segundo con el agua, Empédocles sintetiza esto y habla de 4 elementos. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Cada filósofo toma a veces aportes de otro y vamos a ver luego por qué. ¿Ya? Mientras que Parménides nos habla de la razón. Luego Protágoras nos habla del hombre mismo. Y Demócrito nos habla de átomos. ¿Ya? Bien, vamos con 3 importantísimos filósofos. Sócrates, la razón como medio adecuado para penetrar la realidad y explicar la verdadera autoconciencia. ¿Ya? El primero que ya nos habla de la razón para entender la realidad, nos habla de usar la razón para entender la realidad y llegar al conocimiento de sí mismo, es Sócrates. ¿Ya? Por eso dice, conócete a ti mismo. Y él idea un método, es el primero en idear un método para llegar al conocimiento. Se llama la mayéutica. ¿Qué consistía la mayéutica? En discutir diferentes puntos de vista para llegar a una suerte de acuerdo. Quien perfecciona la mayéutica es Platón. Platón idea la dialéctica. Dice Platón que el hombre está facultado por los sentidos y la razón que implica la razón de existir en este mundo. Dice, el hombre está facultado por los sentidos y la razón que implica la razón de existir de este mundo. O sea, para Platón, el mundo era una percepción de nosotros mismos, una idea que nosotros mismos nos habíamos forjado. Sin embargo, aparece luego, después de Platón, en el siglo IV, Aristóteles. Él admite la existencia de un ser universal que es causa de la perfección de las cosas. O sea, para él hay la existencia de un ser universal, de algo que le da sentido a este mundo, ¿no? Pero hay otra cosa también. Aristóteles reconoce la existencia del cosmos. ¿Ya? Reconoce la existencia del cosmos. Pero también le da importancia al pensamiento humano. ¿Ya? En fin. Dejamos de compartir y vamos a otro cuadrito.
Bien, ahora sí nos vamos a concentrar en la filosofía clásica, griega, ¿no? La filosofía de la antigüedad. Dice, renacimiento de la filosofía clásica. Se supone una vuelta a la filosofía griega. Bien. Entonces surgen los platónicos. A ver, quiero decir que cuando se dice renacimiento de la filosofía clásica es el conocimiento de la antigüedad que se retoma en tiempos del Renacimiento y el humanismo, es decir, en el siglo XVI. En la Edad Moderna se retoma este renacimiento de la filosofía clásica. Dice, se supone una vuelta a la filosofía griega. Bien, entonces, vamos acá. Los platónicos, ¿qué nos dicen los platónicos? Los platónicos nos dicen lo siguiente. Mancha. Diga. A ver, supone una vuelta a la filosofía griega. Bien, y surgen tres corrientes importantes en este renacimiento de la filosofía griega. En tiempos, por decirle, renacimiento, ¿no? Los platónicos. Fundación de una academia platónica en Florencia, está al norte de Italia. Se conoce al auténtico Platón. Autores, Marsilio Ficinio, Pico de Mirandola, ¿ya? Y estos, a ver, voy a hacer una reseña para después explicar mejor esto, ¿ya? Gracias al aporte de la filosofía griega, en el Renacimiento van a surgir platónicos, aristotélicos, estoicos, epicúreos y escépticos. A partir de ahí surgen las corrientes filosóficas modernas. Ya no hablo de las ramas de la filosofía, hablo de las corrientes de pensamiento filosófico. Estas surgen a partir de este renacimiento de la filosofía clásica y de esta división que luego vamos a ver, ¿ya? Vamos a continuar con el tema. Se me había ido esto. Un momentito. Entonces, como les explico, es necesario tomar en cuenta a los filósofos griegos para explicar el resto de la historia de la filosofía de la Edad Media, la filosofía de la moderna, la filosofía de la Edad contemporánea. ¿Ve? Entonces, vamos explicando esto de esta manera. Bien, la filosofía medieval tiene a las siguientes corrientes, ¿ya? Bien, tenemos... Profesor, no se ve. A ver, voy a explicarlo. Realmente, bueno, la imagen no ayuda mucho porque se distorsiona un poco, no tiene tanta resolución, pero creo que es la suficiente para que ustedes puedan entenderla, ¿verdad? Para eso lo voy a explicar. La filosofía medieval surge, si dice medieval, es la Edad Media. La Edad Media va a tener una característica muy distinta a la época de Grecia, de Roma. Va a ser una filosofía muy pegada al tema religioso. Se va a concentrar en el tema teocéntrico que le llaman, ¿no? O sea, es teocéntrica. Se concentra en Dios, en los designios de Dios. Le llaman cristocéntrica, teocéntrica. La preocupación del ser humano en el medioevo es lo divino, ¿no? Los designios divinos. Vamos a decir así, la palabra de Dios y también
la autoridad de Dios. Bien, aquí tenemos a Anselmo de Canterbury. Su obra Cur Deus Homo. Y también tiene Conversación con Dios, publicada en los años 1077. Bueno, no, esa sería una referencia, el siglo XI. Es tiempos del medioevo, a inicios de nuestro milenio. Él es, bueno, tiene también la obra Monólogo. Él era un monje benedictino, ¿ya? Era un monje benedictino. Monje benedictino. Anselmo de Canterbury. Bien. Y tenemos a San Agustín también. Pero vamos a hablar primero de la filosofía medieval. ¿Qué características va a tener la filosofía medieval? Empezamos por sus características. Religiosidad, fe cristiana, crítica a la razón, neoplatonismo. ¿Ah? Valora más la teoría que la prédica. ¿Ya? Para los neoplatónicos, más importante es la teoría que la práctica, perdón. Es más importante la teoría que la práctica. Entonces, entre estas características están la religiosidad, la fe cristiana, crítica a la razón, es una tendencia dogmática muy marcada la que impera en la filosofía medieval, es neoplatónica, valora más la teoría que la práctica, se encierra en el mundo de las ideas más que en el mundo de los hechos prácticos, de lo que puede percibir nuestros sentidos. Bien, va a tener una duración del siglo V al siglo XV. Es la duración, como ya sabemos, que va a tener la Edad Media, ¿no? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, más conocido como Bizancio, en 1453. Eso es historia. Bien, la filosofía medieval tiene dos periodos. La patrística del siglo V al siglo VIII. La patrística tenía como mayor exponente a San Agustín, la filosofía patrística. Y la otra es la filosofía escolástica. La preescolástica, la escolástica temprana, la escolástica clásica, la escolástica tardía. Por razones de tiempo, no nos ubicaremos en los periodos de la escolástica, solo decirles que la escolástica ya es la filosofía predominante en la Edad Media y tenía estas características, ¿no? Basada en la fe cristiana, crítica a la razón, el neoplatonismo muy presente, pero sobre todo en el caso de la escolástica ya genera un sistema de ideas, pero muy próximo a la religión. Bien, en la escolástica tenemos a sus pensadores, Anselmo, Bernardo y Abelardo, ¿ya? Y sus pilares eran la razón natural y la autoridad sobrenatural, ¿ya? La autoridad sobrenatural y la razón natural. Bien. Vamos a hablar de dos, solamente de dos, porque hay más pensadores, como Anselmo, como Bernardo, como Pedro Abelardo. Pero empezamos con Anselmo de Canterbury, que ya les expliqué, y San Agustín, que es el ideólogo de la patrística. ¿Ya? Bien. El término escolástica, antes de todo, acá está, término derivado del griego escuela. Bien. San Agustín. ¿Qué nos dice San Agustín? Nos habla de una teoría del conocimiento. Libertad y gracia.
Sus obras son las Confesiones y la Ciudad de Dios. Su posición es neoplatónica e idealista. Bien. También hay otros ideólogos en la Edad Media, para citarlos, caso Santo Tomás de Aquino, el más gravitante, el más seguido por ejemplo, por la Iglesia Católica, ¿no? Santo Tomás de Aquino, está Pedro Abelardo también, Guillermo de Ockham, todos ellos pensadores cristianos, pensadores idealistas también de la época, de la filosofía medieval. Bien, solo esto es para ir explicando, ya después se enviará material. Bien, chicos, para seguir avanzando, porque ya no queda mucho tiempo, vamos a ver justamente aquello que les había señalado antes. Y esto sí se va a ver porque está bien, en buena definición. Bien, entonces vamos a compartir. Bueno, ahora sí ya les puedo decir lo siguiente. Terminada la Edad Media, que era una edad de oscurantismo, así se dice, donde el conocimiento, el verdadero conocimiento científico va a estar apagado y en otros aspectos reprimido. Este conocimiento científico, vamos a decir, de la Edad Media, del principio de la Edad Media, se trató de controlar el conocimiento, ¿no? Era la Edad Media una época de intolerancia, básicamente, ¿no? Se tenía prohibido tener contacto con los islámicos, se tenía prohibido tener contacto con gente de otras confesiones religiosas, en Europa principalmente, en Europa, me repito, Europa. No se permitía tener contacto con islámicos, no se permitía el contacto con judíos, ni con hindúes, y por tanto, la literatura que pudieran generar de esa parte del mundo no era permitida en Europa. Aquellos que refutaran a los papas, a los cardenales, a los obispos, recibían duras penas hasta de la muerte. Bien, pero en la Edad Moderna esto va a dar un giro, un cambio. La preocupación de una parte de la aristocracia preocupada en gobernar sociedades que se hacían más complejas, hacen que le den un lugar a artistas, escritores, intelectuales, y el mundo va cambiando, se va haciendo menos dependiente del tema religioso, ¿no? En materia de pensamientos. El pensamiento humano va dejando esa rigurosa religiosidad y va dando paso a un conocimiento de la naturaleza, a un conocimiento de la estética, a la inspiración humana. El hombre retoma el tema principal de la preocupación del pensamiento humano. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Renacimiento de la filosofía clásica justamente en la Edad Moderna, y ya cambiamos, ¿no? La Edad Moderna que se inicia, ya saben, con la caída del Imperio Romano de Oriente y termina con la Revolución Francesa. Se conoce el auténtico Platón. Autores de los platónicos, Marsilio Ficino y Pico de Mirandola. ¿Qué quieren? Conciliar a Platón y Aristóteles. En su tiempo eran inconciliables. Conciliar todas las religiones en una sola. Subrayar el carácter central del ser humano. Entonces, aquí vemos que los platónicos ya no son sacerdotes. Si bien tomaron el platonismo los sacerdotes, los platónicos deslindan de los sacerdotes y se preocupan en el pensamiento del hombre, pero desde una perspectiva idealista. Surgen también los aristotélicos, pero los aristotélicos lo que hacen es investigar en la naturaleza, investigación de la naturaleza. Niegan la inmortalidad del alma. Autores: Jorge de
Jorge de Trebisonda y Charles Boileau. O Boileau. Algo de francés alguna vez escuché. Charles Boileau y Jorge de Trebisonda son los que plantean la escuela aristotélica. Los aristotélicos se concentran más en investigar sobre la naturaleza, niegan la inmortalidad del alma. Y luego vienen los estoicos, epicúreos y escépticos, casi al final ya de la edad moderna. Y ahí surge el estoicismo, Justolipsio, el epicureísmo, Gassendi, y el escepticismo con Montaigne. En el escepticismo se niega que hay un conocimiento definido. No hay un conocimiento definido, en realidad no hay certeza del conocimiento cabal, nos dicen los escépticos. Los epicúreos son sensualistas. Ellos hablan justamente de lo que empuja al ser humano, la condición material que empuja al ser humano hacia sus logros. Y tenemos la escuela del estoicismo, también, que de aquí les definiré el estoicismo. Bien. Entonces, así tenemos, ya vamos a finalizar un ratito y vamos a ver justamente qué otros aspectos importantes de la filosofía podemos encontrar. Bien. Bien. Mientras que el estoicismo nos habla de valores, por ejemplo, ¿no? El estoicismo se concentra más en el valor de la razón. Es una escuela contraria a la de los escépticos. Lo contrario a los escépticos son los estoicos. Bien. Y finalmente, vamos a ver la última, ya para terminar. Vamos a ver la filosofía moderna. Están captando, ¿verdad? A ver, vamos a compartir. Bien. En la filosofía moderna hay una crítica a la cosmología aristotélica. Ya, sobre todo en la filosofía del siglo XVII. El racionalismo, la anticipa el racionalismo individualista, la atención a la experiencia. Hay una preocupación por la experiencia más que por la teoría. Libertad de conciencia, teoría contractualista, crítica al dogmatismo. ¿Ah? En la filosofía moderna se trata de criticar al dogmatismo. Se trata de enfocarse en la experiencia, en la vivencia misma. Bien, y se difunde la tolerancia, la libertad de conciencia, porque esa es la que genera un conocimiento más amplio. Tenemos el racionalismo como corrientes, que señala que al ser humano y a las cosas solo se les puede conocer con el uso de la razón. Entonces, el racionalismo, ¿cómo conoce al ser humano? A través de la razón, y señala que las ideas al hombre le son innatas. Y se enfrenta al empirismo. Se señala que al ser humano se le conoce a través de la experiencia, a través de los hechos, ¿ya? Y pues el ser humano nace con la cabeza vacía, pero gracias a la experiencia y gracias al contacto con los demás adquiere conocimiento. Eso nos dicen los empíricos.
Bueno, esto nos conduce a la filosofía del siglo XVIII, con el idealismo trascendental. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XVIII se juntan la razón y la experiencia. Se conjugan la teoría y la práctica. Y hay una pelea por decir, no, es más importante la teoría, no, es más importante la razón. O la teoría. Bueno, es más importante la teoría, es más importante la práctica. Disculpen, creo que me he estado confundiendo un poco. Es más importante la teoría. No, es más importante la práctica. No, ya no. Ya para el siglo XVIII se establece que ambas son necesarias para llegar al conocimiento. Y por último, no pueden estar divorciadas la razón y la experiencia porque no se llegaría a ningún conocimiento. Muy bien, eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Gracias, chicos. Profe Luis, la